Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 22 de marzo, vamos a continuar con nuestro curso de fe cristiana y demonología, llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas, con el tema número 9, en el que hablaremos sobre el combate espiritual. Y antes de dar comienzo, vamos a ir preparándonos para este encuentro con Jesucristo. Para aquellos hermanos que están en su casa con su cuaderno de apuntes y con una Biblia en la mano, vamos a utilizar Efesios capítulo 6, versículo 10. Va a ser el texto con el que vamos a iluminar esta sesión. Efesios capítulo 6, versículo 10. Pues bien, ya poco a poco nos vamos acercando al final de nuestro curso. Nos faltan aproximadamente unas 3 clases más. Lo que tengo más o menos previsto, salvo que el Señor ponga en mi corazón lo contrario, y dar una clase más. Ahora vamos a hacer lo que es el combate espiritual. La próxima semana vamos a hacer todo lo que es la fenomenología de la actividad ordinaria y la actividad extraordinaria del diablo. Y nos falta hablar sobre el último combate, el combate escatológico, ¿no? Nos falta hablar sobre la Santísima Virgen María, ¿no? Y la ofensiva del diablo en el final de los tiempos, ¿no? Lo que a veces se suele interpretar como el fin de los tiempos, ¿no? La última ofensiva que va a ejercer el demonio es la lucha de la iglesia, ¿no? Entonces probablemente van a ser 3 charlas más las que nos faltan, o por ahí a lo mejor agregue una. En tal caso estaré acabando en la segunda semana, el 12 de abril o el 5 de abril. Para esas 2 fechas tengo previsto que más o menos pueda durar este cursito, para poder impartirlo como se debe. Después vamos a descansar unos días y vamos a empezar en mayo con un taller de oración contemplativa, de oración mística, con un curso, todo un curso de 3 meses sobre cómo oír la voz de Dios. Ya iré en su momento avisando. Este es un curso sobre oración y oración mística que te va a ayudar a ti muchísimo a afianzar tus pasos en los caminos de la fe. Vamos a empezar entonces adorando a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a este Dios que nos conoce, a este Señor bueno y bendito, a quien invocamos, vamos a
a presentarle nuestra fragilidad, nuestra necesidad de que Él obre nuestras vidas. Vamos a pedirle a este Dios Santo que pelee por nosotros, que se levante y que huyan nuestros enemigos y todos los que nos odian. Vamos a pedirle a este Dios Santo y poderoso que su presencia en esta hora ponga en fuga toda obra de las tinieblas. Invocamos la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo,
justicia, ya mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados, y Dios pelea por mí. Dice la palabra de Dios: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado sus plegarias y he venido a liberarnos. Dios no es indiferente con lo que sufrimos. Nuestro sufrimiento no pasa por alto ante la mirada de un Dios salvador. Yo no sé cómo se encuentra tu vida, pero hay un Dios que quiere pelear por ti. Hay un Dios que, como dice la Escritura a través del libro de Crónicas, que esta pelea no es nuestra, sino es de Él. Y en Él obtendremos victoria. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Porque el Señor está conmigo, conmigo está el Señor. 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 Decláralo conmigo. Está conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia santa y poderosa en medio de nosotros. Te damos gracias, oh Dios bendito, porque estás aquí, Señor. Y ante tu gloriosa presencia
Retrocedan nuestros enemigos. Huyan, Señor, aquellos que nos odian. Porque hemos invocado tu nombre, Señor, y fiel eres para cumplir tu promesa. Cuando dices, invócame en el día de la angustia, que yo te libraré para que me puedas dar gloria. Alabado seas, oh bendito. Santo eres tú, Señor. Alabado y bendecido seas, glorioso Dios, poderoso Señor, que nos extiendes la mano en el tiempo oportuno para liberarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a invocarte y a pedirte la gracia, Señor, de no caer en la tentación y de ser librados del malo. Te pedimos, Padre, con profunda humildad, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas y benditas y deshagas toda fuerza del mal operante en nosotros, toda perturbación psicológica, toda inquietud en el ánimo, todo aquello, Señor, que nos llene de caos y de confusión, todo aquello perverso del enemigo. Por tu santa presencia entre nosotros que invocamos tu nombre, libéranos, Señor, de la angustia y la desesperación. Libéranos, Señor, del miedo y la tristeza. Libéranos, Señor, del odio, del rencor, de la ira y de la venganza. Libéranos, Señor, de la arrogancia, de la altanería, del orgullo y de la soberbia. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor, de la mentira, del engaño y la confusión. Libéranos, Señor, de la avaricia, de la envidia y del egoísmo. Libéranos, Señor, de la enfermedad del cuerpo, la de la mente y del espíritu. Y concédenos, oh Dios santo, glorioso y bendito, que libres de todo mal, podamos servirte todos los días de nuestra vida, permaneciendo siempre en tu presencia. Jesús de Nazaret, sella con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, posesiones y bienes nuestros, Señor. La transmisión y recepción de esta señal. Tú que enviaste a los misioneros a las casas a predicar la buena nueva, a expulsar los demonios y a sanar a los enfermos y a declarar el tiempo de tu gracia, de tu favor y a proclamar la paz. Te pido, Señor, que la palabra de salvación y de redención que ha de ser predicada en el ambiente familiar a través de esta transmisión, Señor, disipe toda tiniebla y que toda oscuridad que hay en nuestro hogar, todo espíritu inmundo de maleficio, de ocultismo, todo espíritu, Señor, de destrucción, de perversión, todo espíritu de iniquidad, Señor, en tu nombre salga expulsado por el poder del Evangelio que ha de ser proclamado. Te pedimos, Espíritu Santo, conforme dice la Escritura, que ahí en donde está el Espíritu hay libertad. Ven a liberarnos, Señor.
a romper nuestras ataduras psicológicas, espirituales, materiales. Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestra inteligencia para que, comprendiendo la hondura y la profundidad de lo que en esta noche santa, gloriosa y bendita se nos quiere enseñar, podamos, oh Dios poderoso, mantenernos firmes en el día funesto. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino nos conceda la santa gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido por la intercesión de María Auxiliadora. Que en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, en medio de las inquietudes, en medio de las tempestades del interior, podamos permanecer en la paz y el gozo de Jesús. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión a los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Catalina de Labouré, ruega por nosotros. Santa Catalina de Génova, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, mis hermanas. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 22 de marzo. Estamos a un lunes de acabar el mes y nos faltan más o menos unas 3 charlas más. Así que estaremos acabando probablemente este curso en la primera semana del mes de abril o en la segunda semana de abril. Entonces, en esta oportunidad, en esta noche vamos a hablar sobre el combate espiritual. La próxima semana vamos a hablar sobre la actividad ordinaria y extraordinaria del diablo, lo que es la fenomenología del maligno. Y de ahí nos falta desarrollar un tema sobre la bienaventurada Virgen María y la ofensiva del diablo en el final de los tiempos. Entonces, probablemente, a lo mejor del último tema haremos uno más para poder desarrollar bien este curso y de ahí vamos a descansar para empezar en el mes de mayo otro nuevo curso. Otro curso que es sobre la oración mística, sobre la vida mística, sobre cómo oír
la voz de Dios. Durante 3 meses vamos a enseñar cómo hacer oración y sobre todo hacer oración contemplativa. Entonces, la idea es que acá hemos hablado toda la parte de la demonología. En el otro curso vamos a hablar toda la parte de la vida mística para mantenernos fuertes en la fe. Y en el último curso que haremos cerca de fin de año, vamos a hablar sobre Jesucristo en el cuarto evangelio, en el evangelio según San Juan. Es decir, todos los lunes de este año vamos a estar dando formación, vamos a estar aportando a tu fe para que tengas una experiencia con Jesús a través de las Santas Escrituras. Pues bien, hoy día entonces, lunes 22 de marzo del 2021, damos el tema el combate espiritual, tema muy importante y que es el corazón de nuestro curso, el combate espiritual. Utilizaré el texto de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, dice la Sagrada Escritura. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, el tema que vamos a abordar en esta noche justifica todo lo que hemos querido enseñar respecto al diablo y el poder de las tinieblas en este curso. Para poder enseñar sobre el combate espiritual, nos era necesario primero conocer al adversario, al enemigo contra quien vamos a ejercer esta lucha. El combate de Satán contra Cristo es una realidad abrumadora, como hemos enseñado. Ya desde su infancia el diablo quiere acabar con su vida
Y pasando por las tentaciones del desierto y las tentaciones a lo largo de su ministerio, el diablo finalmente tramó el complot de su muerte y movió por el odio, por la envidia, en las últimas tentaciones que desencadenaron la agonía y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues bien, este combate que enfrentó Satán contra Cristo, escúchalo bien, será ahora el combate que Satán enfrentará contra la iglesia de Jesucristo. Y más específicamente será el combate que enfrentará cada uno de los miembros de esta iglesia de Cristo, es decir, nosotros. El diablo no solo instigó a los que estaban fuera del entorno íntimo de nuestro Señor Jesucristo, sino que también instigó a los que estaban en su entorno cercano. El diablo instigó a los apóstoles, como ya hemos enseñado. Movió a Judas a la traición, movió a Pedro a negarlo 3 veces y movió a los demás que no solamente no entendieron el mensaje de Jesús, de tal manera que incluso se peleaban por los primeros puestos, ¿no? Sino que también los movió en el miedo a que abandonaran a Jesús y se escondieran en el aposento alto. Entonces, la cuestión es, si esto le pasó a los apóstoles, si esto le pasó a ellos, ¿qué más nos podría pasar a nosotros? De ahí la importancia de hacer combate espiritual, de luchar espiritualmente. En Lucas, capítulo 22, en el versículo 31, dice la Sagrada Escritura: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pues bien, este texto en donde Jesucristo anuncia, profetiza las negaciones del apóstol Pedro, debemos leerlo en primera persona. Quitemos el nombre de Simón y pongamos el nuestro. Yo me llamo Israel. Israel, Israel. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Este texto nos muestra la tentación como algo inminente. Seremos tentados, tarde o temprano, de una o de otra manera, de una u otra forma. Y San Agustín dirá sobre las tentaciones algo que debemos hoy tratar de tener en cuenta. Dice, haciendo un comentario al Salmo 60, el santo obispo dirá lo siguiente: nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Mira cómo habla el santo. Nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Entonces, de acuerdo a lo que el santo nos dice, que el progreso del hombre en la vida espiritual se da por medio
a través de las tentaciones. A través de la tentación. La tentación aporta al hombre 3 tipos de conocimiento. Apúntalo. Cuando somos tentados, esa tentación va a generar 3 tipos de conocimiento en nosotros. El primero es el conocimiento de quién soy yo. La tentación nos ayuda a conocernos en la verdad, ser conscientes de nuestra miseria, de nuestra debilidad y de nuestra nada sin Dios. Somos muy dependientes de su gracia. En la vida espiritual todo es don de Dios, no mérito nuestro. La tentación, por lo tanto, nos va a ayudar a que seamos personas humildes. En Lucas capítulo 1, en el versículo 48, un pasaje que admiro y contemplo mucho de la Virgen Santísima, el cántico de María. En Lucas 1, 48, la señora dirá que el Todopoderoso ha hecho cosas grandes por ella, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Entonces, qué importante es crecer en humildad. Crecer en humildad. Y en humildad, más que físicamente crecer o crecer en estatura, uno se va anonadando, se va empequeñeciendo. Al contemplar la grandeza de Dios, yo soy más consciente de mi fragilidad y de mi miseria. Entonces la tentación nos ayuda a esto, ¿no? Lo segundo es que la tentación nos va a ayudar a tener conocimiento de quién es Dios y de su poder. Dios es misericordioso porque es nuestro auxilio, nuestro socorro. Él salva en el tiempo oportuno. Dios es hambre y saciedad a la misma vez. Él nos hiere interiormente y nos cura también. Así es Dios. Él es bueno porque no quiere nuestro mal. Es bueno porque quiere que todo lo bueno nos pase. Y justo porque Él permite la tentación. Y en su justicia, al permitir la tentación, esto no solamente nos hace conocedores de nuestra miseria, sino conocedores de nuestra necesidad de Él. Resulta que uno se vuelve más consciente de esta dependencia de Dios, como va a decir Jesucristo nuestro Señor en Juan capítulo 15, en el versículo 5. Sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces, en tercer momento, las tentaciones nos van a dar el conocimiento, nos van a ayudar a conocer quién es el enemigo y qué es lo que éste quiere, ¿no? Nos va a ayudar en tercer momento eso. El diablo es el que se opone en nuestra relación con Dios y quiere que no nos realicemos en los planes y en los propósitos de Dios. Por eso el ataque del mal espíritu debemos verlo a la misma vez como una oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios. ¿Y cómo es esto? El amor, por su naturaleza, exige ser demostrado. El amor no se puede suponer. ¿Y esto qué quiere decir? Que las tentaciones son una oportunidad de demostrar que amamos a Dios. En la medida que resistimos, en la medida que luchamos. ¿En dónde encuentra Dios su gloria? No en que le levantes tus manos y le digas gloria a Dios, aleluya. No en que realices de manera virtuosa tu servicio. Dios encuentra su gloria cuando luchamos por permanecer en Él, fieles a Él, en su presencia. Como dice Juan 21:15, preguntando el Señor a Pedro, ¿tú
Pedro, ¿me amas más que estos? El amor se tiene que demostrar. Y la manera como demostramos amor concretamente es luchando, como Cristo en las tentaciones del desierto. El combate espiritual del cristiano tiene que ver con la necesidad de luchar espiritualmente por permanecer en Jesucristo. La necesidad de la lucha espiritual se afirma con claridad en la enseñanza de los evangelios y forma parte del mensaje que comunica la iglesia primitiva. Aquí vamos a dar algunos textos que de pronto nos van a ayudar a entender esta cuestión. En Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27, Primera de Corintios capítulo 9 del 24 al 27, dice: ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo y por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de la lucha que debe emprender el cristiano en su propia vida interior y en su vida apostólica. Atención, que esto es muy interesante. Uno tiene que luchar por sí mismo. Y para aquellos que tienen un ministerio, que tienen un llamado, que tienen un servicio, tienen que luchar también por ese servicio. Aquí el apóstol finalmente poniendo este ejemplo de los atletas que se preparan rigurosamente para la competición, el apóstol San Pablo va a decir, oye, yo también después de haber predicado, después de haberle anunciado a otros a Cristo, yo tengo que esforzarme por mantenerme en Cristo, no sea que resulte yo mismo ser descalificado. Interesante. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice: Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Entonces, aquí el apóstol San Pablo va a hablar también de la lucha cristiana y que sobre todo la fe en Cristo se circunscribe en un contexto de combate. Aquí ya va a aparecer este llamamiento a las armas del apóstol San Pablo, ¿no? Él va a decir que va a utilizar como por analogía el combate de la milicia con el combate espiritual que tiene que ejercer el cristiano. Que nuestras armas, dice, no son carnales, ¿no? Son espirituales. Nuestras armas son espirituales y tienen el poder de arrasar fortalezas y de deshacer sofismas, pensamientos, razonamientos, deducciones contrarias al Evangelio de Dios,
es decir, deshacer las mentiras del diablo en la mente de las personas, para reducir esa persona en su pensamiento, reducir ese pensamiento a la verdad de Jesucristo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 18, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice: esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la recta conciencia. El apóstol San Pablo exhorta a Timoteo, discípulo suyo, a ejercer el combate espiritual, el buen combate. En la vida espiritual, como veremos más adelante en este tema, para ejercer este combate hay armas ordinarias y hay armas extraordinarias contra Satanás, que enseñaremos también. Para poder resistir esta trilogía maléfica que muchísimas veces hemos escuchado, ¿no? Los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7, dice lo siguiente: soporta las fatigas conmigo como un soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enrede en los negocios de la vida si quiere complacer al que lo ha alistado. Y lo mismo, el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decir, pues el Señor te dará inteligencia de todo. En este texto el apóstol San Pablo exhorta otra vez a Timoteo a portarse como un soldado de Cristo. Y esta analogía es muy interesante. Antiguamente se enfatizaba esta cuestión cuando uno recibía el sacramento de la confirmación, ¿no? Uno se hacía a través de este sacramento soldado de Cristo, ¿no? Éramos llamados, como dice aquí el apóstol San Pablo, nadie que se dedica a la milicia se enrede en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Entonces, así se invita a mirar la vida cristiana. Así se invita a mirar la vida cristiana en clave de lucha, en clave de esfuerzo, en clave de combate. Entonces, en este texto, el discípulo debe portarse como un soldado de Cristo, resaltando así que los cristianos vivimos inmersos constantemente en una batalla espiritual. Y todo esto nos lleva pues a este texto tan conocido de la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10 que hemos leído en el comienzo de esta reflexión, en donde dice el versículo 10 lo siguiente: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Aquí Pablo, después de haber dado algunos consejos prácticos relativos a la vida familiar, termina su carta con un vibrante llamamiento a las armas contra los enemigos, ¿no? Que están por todas partes y que finalmente nos van a acechar, ¿no? Insiste en que debemos vestirnos de la cabeza a los pies con la armadura de Dios.
Y en este primer versículo, en el versículo 10, nos habla en primer lugar de la necesidad de ser personas espiritualmente fuertes, ser cristianos fuertes. Dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Este es el primer llamado, a buscar fortalecernos en el Señor. Debemos fortalecernos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, solidarizándose con el género humano, quiso él mismo experimentar la tentación, como ya lo hemos enseñado. Y a través de ello, el Señor Jesús nos muestra cómo podemos superar la tentación, cómo enfrentar la tentación. Entonces, estas armas que vamos a señalar durante esta reflexión en este momento, le vamos a llamar las armas ordinarias del cristiano. Entonces, la primera arma ordinaria del cristiano, a través de las cuales nosotros nos fortalecemos, la primera es la oración. En primer lugar está la oración. Va a decir nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos enseñado en su momento en Mateo capítulo 26, en el versículo 41, que el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Cómo fortalecerme espiritualmente en el Señor? A través de la oración. A través de la oración. No espere aquel que no ora recibir la gracia prometida por el Señor para no caer. De aquella que hemos señalado en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 respectivamente. Y con orar no nos estamos refiriendo pues a unos 15 minutitos, ¿no? No nos estamos refiriendo a media hora, no nos estamos refiriendo a hacer un Padre Nuestro, una Ave María y presentarle nuestro pliegue de reclamos a Jesús. Aquí el Señor dice, ni una hora podéis permanecer conmigo. Entonces nos muestra que como mínimo uno debe orar diariamente, una hora. Entonces, aquí viene el punto. Va a decir un padre de espiritualidad, un gran místico, Ignacio Larrañaga, le va a decir, si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco de Dios va a haber en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, hermano, de acuerdo a tu tiempo de oración, ¿cuánto de Dios hay en ti? ¿Mucho, poco o nada? Para hacer combate espiritual, primero tienes que estar fuerte. No se puede mandar al combate a alguien débil. Y definitivamente, el diablo, conociendo nuestra debilidad, nos va a atacar. Y principalmente va a atacar nuestra oración para que prescindamos de ella. Para que creamos que no la necesitamos. Para que pensemos que con lo poquito que oramos es suficiente. Por eso, hermano, qué importante esto primero que se nos muestra. La primer arma con la cual el cristiano vence a Satanás es la oración. Es la oración. Entonces, con orar nos referimos a adentrarnos en el misterio de Dios. Y no me refiero al rosario. A orar al Dios unitrino. El rosario tiene su lugar. Pero aquí hablamos de intimar con Dios. De intimar con Dios. De adentrarnos en su misterio. El Señor entonces nos dice, ni una hora podéis permanecer conmigo. Esta es la primera arma, ¿no? Y es la primera forma en cómo nosotros espiritualmente nos fortalecemos. La segunda arma es el ayuno. El ayuno, que a veces yo lamentablemente he visto que se ha enseñado mal, ¿no? He escuchado a sacerdotes, religiosas, religiosos, que hablan cuando ayunes,
ayuna en vez de ayunar de comida, ayuna de malas palabras, ayuna de insultar, ayuna de ira. No, ese no es el ayuno, no hay que desvirtuar la enseñanza del Evangelio. El problema está que a veces, como hay personas que no ayunan, dan este tipo de consejos, ¿no? Entonces, como hay personas, desgraciadamente en la iglesia, que no tienen vida ascética, recomiendan esto. No, cuando se habla de ayuno, se habla de que dejes de insultar, de que dejes de maltratar a tu prójimo. No, esa es otra cosa. Eso tiene que ver con la conversión también. Pero ayunar es dejar de comer, luchar contra la gula, el exceso de bebida, el exceso de comida, entendiendo que no solo de pan vive el hombre vive todo lo que sale de la boca de Dios. El ayuno es privarse de comida, ya sea en la mañana, tu desayuno, ya sea en el almuerzo, ya sea en la cena, ya sea todo. Ya sea un día, 2 días, 3 días, 4 días, o como el Espíritu Santo te pueda mover, siempre y cuando, pues, no hay una obsesión por ayunar. Y tampoco el ayuno es como una fórmula mágica que van a hacer que las cosas pasen. El ayuno nos va a ayudar al manejo de la voluntad, principalmente. En el texto de las tentaciones del desierto encontramos a Jesucristo en un ayuno de 40 días. Absteniéndose el Señor de probar alimento. Un ayuno de 40 días, ¿no? Entonces hay personas que dicen, sí, pero dice la Escritura que no se puede ayunar mientras el novio esté con ellos. Sí, pero Jesucristo murió, resucitó y subió a la diestra del Padre. Entonces, si tú les has hecho a los apóstoles, ellos ayunan, porque ya el novio no está con ellos, pues. Entonces hay gente que desvirtúa el ayuno, y esto a mí me da mucha pena, pero lo escucho en boca de religiosos, de religiosas y de mucho predicador, que perdónenme la expresión, probablemente como ellos no ayunan, dan ese pésimo consejo, desvirtuando las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 6, en donde enseña que hay que ayunar. El mismo Cristo ayuna en las tentaciones del desierto, y en Marcos 9:29, ante la imposibilidad de que ellos expulsaran sus discípulos un demonio, Jesucristo le dice, esta clase de demonios solo sale por la oración y el ayuno. Yo recomiendo a una persona que se esté iniciando en la vida espiritual que ayune una vez a la semana. Si hay una actividad, un apostolado fuerte, ayune como mínimo 2 veces a la semana. Entonces, el Señor nos enseña que tenemos necesidad de oración y necesidad de ayuno para santificarnos. La tercera arma para vencer a Satanás es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las Sagradas Escrituras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, es decir, argumentar, para corregir, para educar en la justicia. Escucha bien esta parte, ¿ah? Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, a nuestra vida espiritual no solamente tiene que tener oración, no solamente tiene que haber ayuno, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos que estudiarlas. Por eso, como he estado enseñando en el curso Conociendo a Jesús en los Evangelios, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, enseña que el mismo culto de adoración, el mismo respeto que tenemos al cuerpo y a la sangre de Cristo, real presencia de nuestro Salvador por antonomasia, es el mismo respeto que debemos tenerle y la misma adoración que debemos darle a las Sagradas Escrituras. Por eso cuando tú me ves que yo predico acá, al momento de poner la Biblia y leer la cita principal, yo beso
la Biblia, en señal de adoración, en señal de respeto. Entonces aquí dice la palabra de Dios que tú puedes orar, que tú puedes ayunar, pero si no lees las Escrituras, no vas a caminar en la perfección, en el mejoramiento de tu propia vida, y no vas a estar preparado para toda buena obra. El leer las Escrituras nos deja a punto para toda buena obra. Entonces encontramos a Jesús en el desierto, que cuando el diablo lo tienta, el Señor lo contradice con la Sagrada Escritura, ¿no? El diablo le cita el Salmo 91 y él le cita un pasaje del Deuteronomio, que no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo tienta para que transforme las piedras en pan, y él le vuelve a citar Deuteronomio 8:3, no solo del pan vive el hombre, sino el hombre vive todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando el diablo nos lanza un pensamiento, cuando el diablo quiere que se adentre en nuestra mente su semilla, un pensamiento o una idea, nosotros tenemos que contradecirlo citando algún texto bíblico. Si yo en este momento, por ejemplo, tengo pensamientos de ira, entonces busco un texto que hable para combatir ese pensamiento. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tengo un pensamiento de soberbia, tengo que contradecir ese pensamiento. A nosotros no, Señor, a nosotros no, sino solo a tu nombre da la gloria. Entonces, esto es importante. Encontramos a Jesucristo que cada vez que es tentado por el diablo, Él lo contradice con algún texto bíblico. Entonces, si usted no conoce la Biblia, no va a poder combatir esos pensamientos perturbadores, inquietantes, intrusivos. Entonces, aquí el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo que la Escritura, el estudiarla, nos deja preparados y bien dispuestos para toda obra espiritual. Cuarta arma para vencer a Satanás en esta lucha espiritual: los sacramentos. Los sacramentos son acciones, son gestos salvíficos de Cristo. Es decir, a través de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, los sacramentos, en su eficacia, nos comunican la vida de Dios. Y se nos comunica no solo su vida, se nos comunica el poder de Dios. Por eso, qué importante, específicamente citando dos sacramentos, voy a citar a Juan capítulo 6, versículos 53-55. Juan capítulo 6, del 53 al 55 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Qué importante es esto. Te pongo un ejemplo. Imaginémonos que tenemos sed y nos conformamos con oír el agua correr. El solo oírla nos sacia nuestra fe. Ahora imaginémonos que tenemos hambre. El mirar la comida y el olerla no nos va a saciar esa hambre. Entonces, desgraciadamente en la Iglesia Católica hay gente que se conforma con ver los sacramentos. Ve a la gente haciendo cola a la confesión y no se confiesan. Ve a la gente haciendo cola a la comunión y no comulgan. Ya sea porque su vida moral no está ordenada y si se acercan hacia la comunión están en pecado mortal y cometerían sacrilegio, que sería peor de lo que le está pasando. Es decir, hay gente que vive espiritualmente sintiéndose satisfecha sin comer el cuerpo, sin beber la sangre de Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo acá? No tienen vida. Esos no tienen vida. Por más que estén ahí en la iglesia, perdóname que suene duro, por más que estén en la iglesia, no tienen vida.
Dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, ¿cuánto desprecio hay al sacramento de la Eucaristía de personas que van a la Santa Misa y no comulgan? Probablemente necesitan ordenar su vida moral, confesarse, o probablemente tienen un impedimento para confesarse, no falta el arrepentimiento, el propósito de enmienda. Pero el punto es que eso muestra que en esas personas no se manifiesta la vida de Cristo, la vida que Él nos ha ganado en la cruz, redimiéndonos de nuestros pecados. Segundo sacramento, Juan capítulo 20, versículo 23. Juan 20, 23 dice la Sagrada Escritura: a quienes perdonéis los pecados, le queden perdonados. A quienes se los retengáis, les queden retenidos. Si tú no has recibido la absolución de tus pecados, todavía los cargas espiritualmente. Si no te ha liberado un sacerdote a través de la absolución de tus pecados, aún los cargas. Por más que tú digas, Señor, yo me confieso solamente delante de ti. No. Dice acá Jesús que Él ha dado su Espíritu Santo a los apóstoles, y a quienes perdonen sus pecados, les queden verdaderamente perdonados. Hermano, pero en esta situación de pandemia, el Papa Francisco dijo, sí, pero ya se abrieron las iglesias. ¿Por qué no te confiesas? Va a decir un gran santo, San Francisco de Sales, en un librito que él escribe sobre introducción a la vida devota, muy buen libro que te lo deberías leer. Él va a decir que por lo menos uno debería confesarse cada 8 días. Es decir, una vez a la semana. Una vez a la semana. Hay personas que se confiesan al mes, a los 2, 3 meses. Y en esa alma probablemente hay una oscuridad. Esa alma probablemente por sus pecados el corazón se le ha endurecido, se ha encallecido su conciencia. Y ya ve que no comete pecados. Piensa, ¿ya de qué peco? Algunos dicen eso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces, los sacramentos necesarios para la vida cristiana. Si tú eres de aquellos que te conforma con comulgar solo los domingos, pues qué penosa va a ser tu vida espiritual. Porque si dice Jesús que su carne y su sangre es verdadera comida y verdadera bebida, dime tú si te basta con comer una vez a la semana. Dime tú si te basta con comer una vez a la semana. Entiendo que hay personas por la vida que llevan que se les imposibilita comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo diariamente. Pero el Señor va a ver eso. Si teniendo la posibilidad lo buscaste o no. Entonces, otro medio para poder vencer a las acechanzas del diablo es los sacramentales. Aquí estoy hablando de todas las armas ordinarias para vencer al enemigo. Los sacramentales. Pero escúchame bien esto que es muy importante. Los sacramentales van a depender del fervor, del deseo de conversión del sujeto. Por ejemplo, hay gente que se pone la medalla de San Benito y para con la cruz de San Benito en el pecho y piensa que de alguna manera mágica, por un pensamiento supersticioso, el solo hecho de llevar la medalla va a expulsar a los demonios y va a alejarlos de ellos. Terrible mentira y engaño que les ha metido el diablo. ¿Y por qué? Porque si no hay deseo de conversión,
si no hay propósito de enmienda, si no estás alineando tu vida en la voluntad de Dios, por más que te pongas medallas, escapularios, por más que cargues imágenes y objetos, estos sacramentales no te van a ayudar porque tu corazón sigue lejos de Dios. Y conozco a mucha gente con medalla de San Benito en el pecho que vive mal su vida como cristiano. Y la vive mal. Y por más que te pongas el escapulario de la Virgen en el último día de tus días, cuando te mueras, ella no te va a recibir. Si es que en tu corazón no te has arrepentido de tus pecados y has vuelto la mirada a Dios, ¿te condenarás? Entonces hay que enseñar con claridad. Y que lamentablemente mucha gente utiliza estos sacramentales con un pensamiento mágico supersticioso. Por ejemplo, ¿no? Un día hablaba con una señora que se iba a la misa de sanación del Padrecito, llevaba su agua, llevaba su sal, llevaba su aceite. El Padrecito hacía el rito de exorcismo de los 3 elementos. Y la mujer que lo echaba en su casa, que le daba la comida a la familia. Y yo le pregunto, hermana, ¿y oras? No. ¿Y hace cuánto no te confiesas? Como 2 meses. ¿Has ido a la misa y comulgaste en la misa? No. Hermanita, ¿lees la Biblia? No. ¿De qué te sirve entonces? Entonces tenemos ese pensamiento mágico. ¿Por qué pone una persona una hoja de ruda o una sábila en la puerta? ¿Por qué hay personas que ponen una copita de lentejas o pone sus 3 chinitos gordos de la prosperidad, el amor y no sé qué cuantitos? Porque son supersticiosas. Entonces hay muchos supersticiosos también en la Iglesia Católica que piensa que con solo llevar el objeto le basta para que acceda a una gracia especial. Ahora déjame decirte algo. La eficacia de los sacramentales depende de la conversión del sujeto. Yo tuve la inmensa bendición, una bendición inmerecida, de ir al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Y había mucha gente en el santuario tomándose fotos. Gente sonriendo para la cámara, que iba, miraba, foto por aquí, foto por allá, y nada de sacar el rosario para rezar. Nada. Yo veía que todos se querían ir a las piscinas, en donde suceden milagros, pero nadie quería arrodillarse a los pies de la gruta para escuchar misa y para rezar el rosario. Entonces, hay mucha gente, y hay que decirlo así, que hacen viajes religiosos, pero no aprovechan el lugar en el que se encuentran. Por eso es que la Virgen pidió que cuando uno vaya al santuario de Lourdes, haga peregrinación, con un propósito en el corazón de querer convertirse. Entonces, si no hay eso, no pasa nada. Una amiga un día me comentó que ella ha ido a varios santuarios y no ha sentido nada. Por ejemplo, me comentó que fue al santuario de Medjugorje y no tuvo ninguna experiencia. Ninguna experiencia. Y hay otros santuarios y ¿qué es lo que ella expresa? Me parecen lugares bonitos. El de Medjugorje no le pareció bonito. Pero los otros son bonitos. Es decir, va por turismo. Yo he conocido a un amigo que fue al santuario de Medjugorje y que este hermano tuvo una experiencia profunda de conversión y que pudo dejar la adicción terrible a la masturbación y la pornografía que tenía. Porque algunos reciben gracias y porque otros no, por la disposición interior del sujeto. Tú puedes ir a un retiro y en ti no pasa nada y en los demás pasa de todo, por un retiro como un sacramental. ¿Y por qué en los demás sí pasa algo? Por la disposición del corazón. Entonces, tenemos nosotros la ayuda de los sacramentales. ¿Cómo no? Tenemos la ayuda de los sacramentales, ¿no? Que son innumerables. Por ejemplo, rezar el Ángelus, el rezo del rosario es un sacramental, ¿no? Hacer el Vía Crucis, ¿no? Cuando se exorciza el agua, la sal, el aceite, ¿no? Ser portador de la medalla de San Benito, alguna medalla, por ejemplo, de la Virgen Milagrosa, algún escapulario, etc. Estos son sacramentales, pero el sacramental, escúchame bien, a diferencia del sacramento, no da la gracia. El sacramental
te dispone, te ayuda, te prepara para recibirlo. Te prepara para recibirlo. Yo recuerdo con mi esposa, para luchar por nuestra castidad, nos íbamos al santuario de la Virgen de Pachacamac, ¿no? En el cerro la Culebra, creo que se llama ese cerro, la Virgen de la Consagración. Entonces, y rezábamos en nuestro rosario y recibimos la gracia. Recibimos la gracia. Entonces, estas son las armas ordinarias que tú y yo tenemos. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi casa cuando llego tengo un recipiente donde hay agua bendita y me santifico, ¿no? En mi casa, por ejemplo, ¿no? Rezamos el rosario con la familia. Esto es santificar a la familia. Estas son las armas para vencer al enemigo, ¿no? Vamos nuevamente a este texto de Efesios. Esto nada más me ha tomado el versículo 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, es lo que te acabo de enseñar. Versículo 11 dice, revestidos de las armas de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. Hay personas, aquí cuando dice, no hay que resistir a las acechanzas del diablo, hay personas que entienden como que resistir a las acechanzas del diablo es simplemente soportar los ataques del maligno, ¿no? No solo hay que soportarlos, hay que combatirlos. Orando pues, ayunando pues, rezando el rosario, como te acabo de enseñar. Entonces no solamente digas, ay Señor, el diablo me está atacando. Dobla tus rodillas. Yo tuve una experiencia de liberación impresionante, cuando recién me estaba trabajando el Señor en mi conversión, en los 4 primeros años, cuando tenía pues 25 años más o menos, que tenía pues problema en la lujuria, mi carne herida, ¿no? Una adicción a la lujuria. Yo recuerdo que la tentación empezó lunes y comencé a orar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado en la noche, en la madrugada, pues estaba haciendo oración de 9 de la noche y eran como las 1 de la mañana, y estaba cansado, de rodillas, y le decía, Señor, y leí un texto de las Escrituras que decía, no me abandones en una pasión inmunda. Siracides 23, versículo 8. No me abandones en una pasión inmunda. Y es en ese momento que yo fui liberado. Entraron 3 personas a esta habitación donde estaba, que era mi cuarto, vestidas de blanco, y arrancaron 3 sombras negras de mi espalda que gruñían y apestaban terriblemente a podrido. Cuando yo vi esa escena, en ese momento caigo en el suelo y ahí quedé dormido hasta el día siguiente. Después de ahí me vino una paz en mi sexualidad. Pude sentir la tentación, pero ya no la violencia de una tentación demoníaca, ya no la violencia que tenía en la carne, y vino una tranquilidad en mi interior. Entonces, ¿por qué vino? Porque estaba que oraba, porque estaba que ayunaba, porque estaba que le pedía, porque estaba que rezaba, me arrodillaba, rezaba mi rosario y le pedía al Señor ayuda. Entonces no es solamente, acá dice la Escritura, ¿no? Hay que resistir, o sea, primero fortalécete para que puedas resistir las acechanzas del diablo. Y resistir no solamente es aguantar, sino hay que combatir esas acechanzas, ¿no? Por eso, acuérdense que hemos dado un curso de discernimiento de espíritu, en donde hemos enseñado qué emoción viene de Dios, de nuestra carne y del espíritu del mal para combatirlo y rechazarlo, ¿no? En Santiago, capítulo 4, en el versículo 7, dice lo siguiente, ¿no? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes cuándo el diablo se va? ¿Sabes cuándo el diablo huye? Cuando te ha tentado de una manera, te ha tentado de otra manera, te ha tentado de otra manera y tú no has apartado tu mirada de Jesucristo. Y por todas las tentaciones que han sucedido, no te has apartado del Señor. Un día escuché una historia que me llamó mucho la atención porque yo soy misionero. Decía que hubo una convención de demonios que querían tirarse abajo a un misionero que evangelizaba mucho. Entonces
comenzaron a atacarlo, le atacaron la salud, le atacaron la familia, le atacaron la economía, le atacaron con calumnias en su ministerio, por todos lados lo atacaron. Entonces, los demonios no sabían qué hacer contra ese misionero. Entonces, de pronto, un demonio dijo, yo lo voy a atacar. Y este demonio, todos los demás demonios, dijeron, pero si nosotros lo hemos atacado todos en conjunto por todos lados y el hombre no ha caído, ¿por qué tú vas a tener éxito? Porque yo lo voy a llenar de actividad, de apostolado. Entonces al misionero lo llamaban para una cosa, para otra cosa, para otra cosa, para otra cosa, para otra cosa, y comenzó a tener poco tiempo para orar. Y cuando perdió la vida de oración por dedicarse a mucha actividad, en ese momento todos los demonios se lanzaron, lo atacaron y lo vencieron. Entonces, si en tu vida espiritual pesa más tu apostolado, tu actividad apostólica, que tu oración, entonces tu balance está mal. Porque uno tiene que tener la misma medida. No tiene que ser más tu apostolado, sino que incluso tendría que ser más tu oración. Y este es el problema dentro de muchos cristianos en la Iglesia Católica, que sirven a Cristo sin oración, sin estar con el Señor. Hacen actividades como prédicas, intercesión, un montón de servicios de coordinación y no oran, no oran. Entonces el diablo huye cuando ve que tú te mantienes firme en tu propósito de agradar a Dios. De agradar a Dios. Dice, sométanse a Dios. El diablo huye cuando uno se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Resistan al diablo y huirá. Santa Teresa de Lisieux decía lo siguiente, ¿no? No hay nada más contrario al espíritu cristiano que el miedo al demonio. Hace unos días alguien me decía, ¿no? Ay, hermano, a mí me da miedo el diablo. Mira lo que dice esta santa. No hay nada más contrario del espíritu cristiano que tenerle miedo al demonio. Entonces esos hermanitos que le tienen miedo, ay, qué miedo esto, ay, qué miedo lo otro, ay, qué miedo aquí, es porque su miedo está en relación proporcional a no saber quién es Jesucristo. Va a decir incluso el padre Gabriel Amort, en el libro Narraciones de un exorcista, ¿no? Él va a decir lo siguiente, va a citar a Santa Teresa de Jesús, la otra carmelita. Él va a decir lo siguiente, citándola a ella, ¿no? Si este Señor es tan potente como sé y veo, si los demonios no son sino sus esclavos, como la fe no me permite dudar, ¿qué mal me pueden hacer si yo soy la sierva de este Rey y Señor? Mira lo que dice la santa. Más aún, ¿por qué no sentirme tan fuerte que puedo afrontar al infierno entero? Tomaba en mano una cruz y me parecía que Dios me infundía valor. En breve espacio de tiempo me sentí tan transformada que no hubiera tenido temor de descender, luchar con todos y gritarles, vengan, vengan ahora, que siendo yo la sierva del Señor, quiero ver qué me pueden hacer. Y parece que de verdad me temían, porque permanecí tranquila. A partir de entonces, aquellas angustias no me atormentaron más, ni tuve miedo a los demonios. Y ni tuve miedo a los demonios cuando se me aparecían. Como mencionaré más adelante, no solo no tenía miedo, sino que me parecía que ellos me tenían miedo a mí, dice la santa. Entonces, una persona que busca agradar a Dios, que busca someterse a Dios, tiene esta experiencia de vida. El diablo puede tratar de inducirnos al miedo de dos formas, ¿no?
de una manera interior y de una manera exterior. Pongo ejemplos. A mí cuando me toca hacer, por ejemplo, estos cursos, o como tengo este fin de semana, retiro de sanación, de liberación, durante toda esa semana soy perturbado, todos los días literalmente, ¿no? A veces hasta un poco más de antes. Por ejemplo, antes de ayer soñaba que estaba haciendo oración por una persona, salió el demonio, se me tiraba encima como un animal y me tiraba al suelo. Y me despertaba abruptamente. Entonces el diablo hace eso para atacar con miedo, generar miedo. En ese momento me levanto, oro, doblo mis rodillas y confío en el Señor, porque no es mi fuerza. Yo no lo voy a vencer, lo va a vencer Cristo, ¿no? Es el Señor quien vence a través de nosotros. Entonces hay personas que pueden tener sueños, que pueden tener perturbaciones y de pronto, ¿por qué tener miedo? Si tú vives buscando la mayor gloria de Dios. Ahora, el diablo también a través de gestos externos puede buscar generar miedo, ¿no? A través de alguna manifestación visible, a través de sonidos, a través de sombras, ¿no? Espectros, cosas que se mueven en un ambiente, ¿no? Objetos que aparecen o desaparecen. Entonces, cuando el diablo hace esto externamente, es porque quiere meter miedo a la persona. Por ejemplo, un caso de una chica que va a llegar a su carro y en su carro, puertas cerradas, lunas cerradas, encontró una gallina decapitada en el asiento del conductor. Entonces, probablemente le estuvieron haciendo brujería a esta mujer, pero ¿por qué se ha manifestado así? El diablo cuando se manifiesta así exteriormente es que quiere meter miedo. Por eso hay personas que miran sombras, hay personas que escuchan pasos, que escuchan voces, hay personas que ven espectros, objetos que se mueven, desaparecen. Entonces es porque quiere meter miedo. Y es el punto, porque estas personas tienen miedo porque no están fortalecidos en el Señor. No oran pues, no ayunan, no leen la Biblia, no rezan el rosario. No se confiesan, no comulgan, tienen una vida espiritual pobrísima. Dice, seguimos con la carta de los Efesios, dice en el versículo 13, dice, por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Tomar las armas de Dios, nos dice el apóstol, ¿no? Nos llama a tomar las armas de Dios. Y a veces este pasaje es malentendido e interpretado simplemente desde una pura literalidad, ¿no? Yo he escuchado personas que oran más o menos así: Señor, en tu nombre me pongo el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? No está mal orar así, pero lo que el apóstol quiere enseñar en este pasaje es por analogía de cómo la investidura de un soldado romano, por analogía cómo debe ser la investidura de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Entonces, lo que el apóstol acá está haciendo es mostrarnos a través de esta analogía de qué se trata la armadura de Dios. Entonces se nos va a decir que el cristiano tiene que vivir en la verdad. Y tiene que ser la verdad para él como algo que le ciña la cintura, que le agarre la ropa, ¿no? Tiene que vivir en la justicia, practicando la justicia. Y al practicar la justicia esto va a ser como una coraza que protege de ser vulnerado, de un ataque de espada o de lanza o de flecha, ¿no? Tiene que calzarse con el celo del evangelio por la paz, es decir, que el cristiano tiene que tener este deseo de anunciar a Cristo, y esto va a ser como tener zapatos, ¿no? Con los que uno pueda caminar sobre un terreno difícil, ¿no? La fe va a ser como un escudo para poder resistir las flechas incendiarias del maligno, ¿no? Y la salvación es como un casco. Cuando yo abrazo la salvación a Jesucristo, pues el casco también busca proteger la cabeza, los pensamientos, ¿no? Entonces, nuestra espada, dice el apóstol San Pablo, va a ser el Espíritu Santo. El conocimiento de las Escrituras es como un golpe de espada contra el maligno cuando hablamos del Evangelio. Yo cuando hago oración, normalmente suelo citar los textos bíblicos
que he aprendido, ¿no? Y lo cito en distintos órdenes y voy armando mi oración de todo lo que pueda conocer de la Escritura, como el Magnificat. En el Magnificat uno encuentra toda una riqueza de la fraseología bíblica de Nuestra Señora, que cita un montón de textos bíblicos. Así uno debe orar, porque estás orando en la inspiración de las Escrituras, y esa inspiración de las Escrituras es como un golpe de espada contra el enemigo. Entonces, estas armas, ¿no? La verdad, la justicia, el celo por anunciar el Evangelio, la fe, la salvación, el conocimiento de la palabra de Dios, todas estas armas están al servicio de la salvación. Entonces, estas no son las únicas armas espirituales que tenemos. Como por ejemplo, hay un arma que yo recomiendo muchísimo, que es la obediencia. La obediencia y la humildad. Por la obediencia a Dios rompe maldiciones. La persona que puede tener una vida catastrófica, desordenada, hecho un caos, ataques espirituales por todos lados, si esa persona se vuelve obediente ante Dios, dice la Escritura que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte en cruz y así nos liberó de la maldición, pues. Entonces así el Señor nos libera a través de la obediencia, la humildad, un arma poderosísima, poderosísima contra el enemigo. Entonces, se trata de vivir estas virtudes. Se trata de que el cristiano tiene que tener estas prácticas para poder ser fuerte y resistir en el día funesto. Estas son las armas ordinarias del cristiano, las que he citado. Hay más, por supuesto, pero esto yo creo que te va a servir bastante para poder hacer combate espiritual. El arma extraordinaria que Cristo ha dejado a su iglesia contra Satanás es el exorcismo. Es el exorcismo. Solo aquellos casos en donde se comprueba que realmente hay una actividad extraordinaria de Satanás, se aplica el exorcismo. Por eso Cristo lo instituyó como un arma suprema y victoriosa contra las potencias malignas. Pero hay que observar aquí lo siguiente: el exorcismo tiene un grado menor, por decirlo de alguna manera, que el sacramento de la confesión. El exorcismo es un sacramental. La confesión es sacramento. Entonces nunca un sacramental se parece a un sacramento. Está muy por debajo. El sacramental nos prepara, nos dispone. El sacramento nos da la vida. En mi experiencia, haciendo acompañamiento espiritual, teniendo ya 25 años caminando en el Señor y aproximadamente pues ya unos 20 años predicando, ¿no? Más ya de 18 años como misionero, he encontrado que mucha gente me dice, no, hermanito, yo creo que necesito un exorcismo. Mucha gente, ¿no? En los cursos de sanación, de liberación, yo suelo dar cursos de sanación a comienzo de año y cursos de liberación a fin de año. Acá he empezado otra dinámica. Pero siempre a los hermanos que dan los cursos de sanación y sobre todo a los de liberación me dicen, hermano, yo creo que necesito un exorcismo. Hay gente que me escribe pidiendo que ore porque necesitan un exorcismo, que si conozco un exorcista, que si yo lo puedo hacer. Y en lo personal yo creo que aquellos que creen necesitarlo, de pronto están en un error por dos razones. La primera es porque en muchos de los casos que me han dicho eso, he comenzado a hablar con la persona, he entrevistado a la persona y me doy cuenta que la persona tiene problemas de orden psicológico o de orden psiquiátrico no atendidos. Entonces muchos necesitan atención a nivel psicológico o atención a nivel psiquiátrico, ¿no? Segundo, hay personas que probablemente tienen ataduras de pecado que son tan duras que piensan que es el diablo. Y lo que estas personas necesitan es confesión más continua y combatir contra su pecado, ¿no? Y tercero es que hay algunas personas que desgraciadamente no tienen vida espiritual. Como no oran,
no hay vida espiritual, pues fácilmente van a ser perturbados, atacados y conquistados por el enemigo. Entonces, para que una persona sea candidato idóneo para un exorcismo, uno tiene que pasar por una evaluación psicológica y psiquiátrica. No es que tú vas, padrecito, yo creo que me hagan un exorcismo y ya, el padrecito, ya vente mañana te lo hago, ¿no? Tiene que pasar la persona por un acompañamiento y una evaluación psicológica y psiquiátrica. Tiene que haber un discernimiento, ¿no? Tiene que haber un discernimiento. En el caso de que la persona sea candidata a un exorcismo, este exorcismo no prosperará, no será eficaz si en la persona no hay signos de una sincera conversión. Muchos exorcismos que comienzan demoran años porque la persona no está trabajando en su conversión, no está trabajando en su conversión y puede de esta manera estropear todo el trabajo del exorcista, ¿no? Si no hay un deseo sincero de conversión, de nada sirve. Yo conocí un caso de el padre Rufus Pereira cuando vino acá a Perú, un exorcista de la India. Muchas personas fueron a la jornada de este padrecito exorcista, muy promovida, que viene un exorcista. Entonces hay gente que yo justo no pude ir a esa jornada porque yo tenía una vigilia de adoración eucarística todo el día con mi comunidad. Entonces muchas personas me dijeron, ¿cómo no vas a ir a esa jornada? Que hay en el padre Rufus, que tú no sabes quién es, que él es exorcista, que esto y que lo otro. Hermanita, es que yo tengo esta jornada y tengo una cita todo el día con Jesús. Entonces no la voy a dejar. Bueno, fueron las personas a la jornada, saliendo de la jornada nos encontramos. Yo tuve una experiencia alucinante en el Santísimo de sanación, de liberación con todos mis hermanos de comunidad. Una experiencia hermosísima. Cuando salgo, pues, me encuentro con algunos hermanos de esta jornada, porque más o menos era en el mismo lugar, no era al frente, una de la otra. Entonces, un hermano me dijo, hermano, qué decepción. Yo pensé que el padre Rufus iba a imponer la mano, que me iba a voltear la cabeza, que iba a vomitar, que iba a expulsarme demonios. Y el padre se la pasó hablando de conversión, 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 como si yo ya no hubiera oído antes hablar de conversión. Que personas probablemente lo han oído, pero no lo practican, pues, no están en conversión. Entonces, un exorcismo no va a hacer que tú dejes de pecar. Ojo con eso. Un exorcismo no va a hacer que tú dejes de pecar. El exorcismo te va a liberar del influjo de Satanás. Pero acuérdate lo que hemos enseñado. Cuando un demonio sale, si en esta persona que tiene la casa ordenada no hay conversión, no quiere trabajar en su vida espiritual, ese demonio va a venir con 7 peores, de tal manera que la situación de esa persona va a ir de mal a peor. Algo va a decir respecto a esto el padre Amort en su librito, en Narraciones de un exorcista. Él va a citar a un exorcista jesuita francés bastante conocido, ¿no? Tonquédec se llama este exorcista francés. Va a decir lo siguiente: un gran número de infelices dentro de la iglesia, un gran número de infelices que aun cuando no presentan signos de posesión diabólica, es decir, hay mucha gente infeliz que no tiene signos de posesión diabólica, recurren al ministerio del exorcista para que los libere de sus padecimientos, enfermedades crónicas, adversidades, desgracias de toda especie. Los endemoniados son muy raros, pero de estos infelices hay legiones. Mira lo que dice este sacerdote exorcista, ¿no? Que en la iglesia hay mucha gente infeliz, que no tienen signo de una actividad demoníaca, que probablemente sus problemas, la razón de su infelicidad pueden ser muchas otras. Por eso qué importante es mostrar un camino de conversión. Mostrar un camino de conversión. Yo he encontrado gente en la iglesia cuando he hecho un curso, uy hermano, qué curso tan excelente, qué magistral, hermano, usted es lo máximo, la enseñanza que esto, y de pronto después me dicen, hermano, ¿puede orar por mí? Entonces, muchas veces tengo que decirles que no, porque no se trata de que yo quiera, sino de que el Espíritu Santo probablemente me inspire para orar por esas personas.
Dice en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 22 al 24, en 1 Timoteo 5, del 22 al 24, y con esto voy terminando, voy a leer mejor el texto, en donde el apóstol San Pablo le pide a Timoteo, discípulo suyo, que tenga cuidado. Escucha bien lo que dice. 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 22 al 24. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Si bien esto lo señala en un contexto de la ordenación de un presbítero, esto nos sirve para decir lo siguiente, ¿no? Por eso te digo, hay gente que me ha pedido muchas veces oración, por lo cual me he negado, por lo que espiritualmente el Señor me ha advertido y he visto, ¿no? Un caso de un día en Chiclayo, termino una jornada, llego a la casa donde me estaba alojando y me piden entrevistar a una persona, accedo, entrevisto a la persona me decía todas las desgracias de su vida, su fatalidad, su miseria, que le había pasado A, B, C, D, que dónde estaba Dios, que por aquí, que por allá. Y mientras la persona hablaba, yo oraba, porque el Señor me advertía el Señor. Entonces, en medio de mi oración, el Señor me muestra que esta mujer le robaba a su padre. El padre tenía un negocio, ella le robaba al padre. Y de pronto termina la mujer de hablar y yo le hice esta pregunta. ¿Tú le robas a tu padre? En el negocio que él tiene una ferretería, le dije. La mujer me quedó mirando y se le abrió en los ojos. ¿Cómo yo sabía eso? Le digo, ¿por qué dice el cuarto mandamiento? Honrar al padre y la madre. Que es el único mandamiento con promesa. Que si tú no honras a tu padre y no honras a tu madre, vas a ser infeliz. ¿Por qué le robas a tu padre? La mujer se quedó calladita. No impongas las manos a la ligera. Ahí se cumple, pues. Otro día, estaba pues con una persona, ¿no? También en el interior del país, no voy a decir los lugares, ¿no? Y esta persona también me pide oración, hermano, yo no siento a Dios, la gente tiene fusión en el Espíritu Santo, yo me siento seca, me siento árida, siento sequedad interior, hermano, Dios se ha alejado de mí, yo no sé qué pasa, voy a retiros, estoy en mi grupo. Y de pronto en ese momento, la hermana me pedía también que orara por ella, no oré por ella, antes de orar por ella comienzo a preguntar en mi interior al Señor, comienzo a orar en mi interior, y la mujer había caído en aborto el año pasado. No solo el problema del aborto que se había confesado, sino que esta mujer seguía haciendo lo mismo. O sea, quedó embarazada y para no pasar el ridículo, abortó a la criatura. Y después que se mejoró, otra vez volvió a caer en la fornicación con el mismo tipo. Entonces no hay arrepentimiento, pues. No hay conversión. Y se lo dije a la hermanita. Se quedó fría también la hermana. Otro día, y esto sí me llamó mucho la atención, porque me pasó, fue la primera vez. Yo normalmente no impongo las manos a la ligera cuando alguien me pide oración, porque esto puede ser causa de una infesta diabólica. Probablemente hay mucha gente que no lo sabe, pero tú te puedes ver afectado espiritualmente porque le impones la mano a un montón de gente y no sabes por qué. No sabes si debiste o no debiste, y por eso tú no sabes la vida espiritual que tiene esa persona y puedes verte tú afectado espiritualmente por el diablo. Por eso para los que están en el Ministerio de Sanación, Ministerio de Liberación, deben tener discernimiento de espíritu. O debe haber un hermano que tenga discernimiento de espíritu. Los de intercesión no deben imponer manos. Salvo que se hayan preparado en ayuno, en oración, en penitencia, tengan vida espiritual fuerte. Pero no deberían imponer manos, ni expulsar demonios, ¿no? Ni orar por liberación. Eso para los que están en sanación o solo en liberación, porque tienen el carisma, tienen un poder dado por el Señor. Entonces, por eso es importante tener prudencia, ¿no? Entonces una hermana en un retiro
apenas empezó el retiro, me dijo, hermano, imponga la mano sobre por mí. No, hermanita, recién empezó el retiro, porque primero escuché las charlas, voy a hacer varias oraciones y todos nos vamos a beneficiar. No, yo quiero que me imponga la mano a mí. Pero hermanita, recién, hermano, yo he pagado mi plata. Así me dijo la mujer. Yo he pagado mi plata. Entonces usted póngame la mano. Entonces yo, peor todavía la que mirando así, agarré y me retiré. Mi hermana habló mal de mí por todos lados. Finalmente un padrecito la mandó a confesarse y a pedirme perdón. Entonces esta hermanita me pide perdón y me dice, hermano, pero ¿por qué no me impone la mano? Yo le digo, hermana, con todo respeto, yo no siento imponerte la mano. Yo le hablo al Señor, el Señor no me da signos de que te imponga la mano. Puedo orar por ti, puedo orar en mis plegarias privadas, claro que sí, pero no imponerte la mano. Entonces, bueno, con el tiempo me la encuentro en esta mujer, cuando voy a visitar a mi padre, que vivía en Miraflores. Por Miraflores hay un lugar donde hay gente que tiene mala vida, entonces el carro me deja ahí, y tengo que cruzar pues toda esa zona del Parque Kenny de Miraflores para ir a donde mi papá. Y la veo a la hermana tomando. Era una mujer de 60 y pico de años, la veo a la hermana pintarrajeada, con minifalda, apretadaza, y cuando la mujer me ve se sonroja. En ese momento pues yo la quedo mirando y digo, ahora te das cuenta por qué el Señor no quería que te impusiera la mano, porque tú no quieres cambiar de vida. No quieres cambiar de vida. Entonces, esto puso el Señor en mi corazón para finalizar este tema del combate espiritual. Hay gente que no quiere cambiar, y hay que decirlo así. Esa gente, el diablo la seguirá torturando. Sí, hermano, tú supieras cuánta gente me escribe para que acompañe, para que pida oración. Pero si les muestro a esas personas un camino de liberación, no van a querer. No van a querer. Por eso, mi experiencia de liberación y cómo Cristo me restauró, lo voy a enseñar este fin de semana en este retiro que voy a dar de restaurados. Entonces hay gente que quiere nada más que oren por ellos para que de manera mágica todo pase. Pero no, hermano, tienes que luchar. La vida cristiana se circunscribe en clave de lucha. 3 libros, 3 lecturas que te recomiendo. La primera, del padre Renzo Scupoli, un libro que ha estudiado por años San Francisco de Sales. Ese libro ha sido su director espiritual de San Francisco de Sales, según el comentario que él hace en Vida Devota. Te recomendaría que leas a San Francisco de Sales, Vida Devota. Muy bueno ese libro. Es un clásico, ¿no? Un clásico. El combate espiritual del padre Renzo Scupoli. Lo bajas en internet, en PDF, Combate espiritual del padre Renzo Scupoli. Catecismo de la Iglesia Católica del 2725 al 2758. 2725 al 2758, Catecismo de la Iglesia Católica. Y por último, exhortación apostólica Gaudet et Exsultate del Santo Padre Francisco. Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, específicamente el capítulo 5, que él va a hablar sobre lo que es el combate espiritual, sobre lo que es el discernimiento. Capítulo 5 que va del numeral 159 al numeral 177. También lo puedes descargar en PDF a través de internet. Hermanos, hemos llegado al fin de esta reflexión. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por esta noche santa, bendita y misericordiosa, en la que tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra tu santa, bendita y divina voluntad. Te pedimos, Señor, Dios uno y trino, Dios poderoso, levántate, Señor, a favor de nosotros, dispersa a nuestros enemigos y huyen de tu presencia los que te odian. Como se disipa el humo, los disipas. Como se derrite la cera ante el fuego, los malvados perecen ante Dios, pero los justos se alegran alborozados ante Dios
y saltan de alegría. Cantad a Dios, tañed en su honor, abrid paso al que cabalga en las nubes. Su nombre es Yahvé, exultad ante él. Padre de huérfanos, tutor de viudas, es Dios. En su santa morada, Dios da un hogar a los desvalidos, abre a los cautivos la puerta de la dicha. Quiero en esta noche santa y gloriosa pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que viven una vida desdichada, por todas aquellas personas que son infelices con sus vidas, para que tú, Señor, abras la puerta de su cautiverio, para que tú los liberes del maligno enemigo, del diablo, del opresor, para que tú, Señor, les manifiestes caminos de gracia y de bendición, para que tú los salves. Oh Dios santo y poderoso, que conoces nuestras lágrimas, las causas por las cuales tanto sufrimos, libéranos, Señor. Libéranos, Señor, de todo pensamiento que nos atormenta, de la angustia que nos genera una honda tristeza, del miedo, Señor, que nos impide levantar la cabeza. Abre a los cautivos la puerta de la dicha. Levántate, Señor, y por aquellos que han sido oprimidos por el maligno, por aquellos que están bajo el influjo de Satanás, por aquellos, Señor, que se ven perturbados, pervertidos y acosados con insidias diabólicas. Oh Dios santo y poderoso, te pedimos, abre a los cautivos la puerta de la dicha, sácalos de la desolación, de las tinieblas, de la angustia en la que se encuentran, y concédeles, Señor bendito, la gracia de vivir en tu paz. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de la angustia hacia ustedes, voltee Él su mirada, y que Él nos dé a todos el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, quiero antes de acabar invitarlos este fin de semana, un retiro de liberación y de sanación interior llamado Restaurados. A través de este retiro te voy a dar testimonio y te voy a enseñar el camino que a mi Cristo me hizo recorrer para restaurar la vida que se encontraba en miseria. En este retiro vamos a enseñar 5 temas. El poder de Dios nos restaura, la ruina y la pedagogía del fracaso, me encontrarás cuando me busques con todo el corazón, 3 principios espirituales para ser restaurados, la adoración y la restauración del corazón. A través de este retiro quisiera mostrarte cómo el Señor fue transformando mi vida y quisiera ayudarte a que te prepares para combatir. El Señor, como dice a través de Job capítulo 8 del 5 al 7, que es la base del retiro, mas si tú a Dios recurres e imploras al Shaddai, si eres irreprochable y recto desde ahora, Él velará sobre ti y te restaurará tu morada y tu justicia. Tu pasado parecerá insignificante al lado de tu espléndido futuro. Deja que Dios te toque este fin de semana. ¿Quieres inscribirte? ¿Quieres participar? Entra en la página de nuestro movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial por Facebook. Y ahí está el link de
inscripción para este retiro. Ahí están los datos también como te puedes inscribir. Empezamos este día viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Esto nos prepara para vivir esta Semana Santa dentro de 2 semanas. Y quisiera también invitarte, el día de mañana voy a estar en Radio María dando un tema muy interesante que es la verdad nos hará libres. Esta enseñanza es importantísima en tu vida espiritual. El escuchar la verdad, el reconocer la verdad, el darme cuenta de aquellas cosas que oculto. Una enseñanza que va a ayudar a trabajar en nuestra sanación interior. Mañana en Radio María 580 AM, lo puedes buscar también por internet. Escuchar Radio María en vivo, puedes hacerlo también a través de la página web de la radio, radiomariaperú.com. Y de pronto nos encontramos pues este martes en Radio María y este fin de semana en este retiro. Para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes entrar a mi página web que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y hay una pestaña que ahí habla de donaciones y a través de ella puedas colaborar. Hay artículos de lectura, puedes descargar mi CD de música y puedes encontrar material que te va a ayudar en tu formación espiritual. Recuerda, hermano, que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Jesucristo te bendiga. Nos encontramos mañana en Radio María y este fin de semana en el retiro. Hasta luego, nos vemos. Y la próxima semana continuamos con el curso y vamos a hablar sobre la manifestación ordinaria y extraordinaria del demonio. Jesús te bendiga. Muy buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.